Bueno, en este caso ya en la fase analítica vamos a ver el procesamiento de las muestras y qué errores se pueden cometer. Siguiente serie. Bueno, en el procesamiento de la muestra, aquí les mostré 9 puntos, los cuales son primordiales. Los que se encuentran subrayados van a ser los que vamos a hablar más adelante, pero pues no cabe de más mencionarlos. Primero que nada, necesitamos controles positivos y negativos o patológicos altos y bajos para primero demostrar que nuestra corrida tener una confiabilidad en nuestros datos. Los controles internos son los que ya se tienen dentro del laboratorio y los cuales nos van a ayudar a tener esta confianza al dar nosotros los resultados, ya que si no se tiene ninguno de estos tres controles, se puede llegar a dar resultados los cuales no son confiables y así nos podría resultar en demandas o incluso daños a personas que están en nuestro círculo. Principalmente los materiales de referencia se utilizan para tener una exactitud en el cual nosotros vamos a tener ya nuestro método. eh, Al realizar este método, vamos a poder tener una mayor confiabilidad en los datos, los cuales vamos a obtener usando estos materiales de referencia. La repetición de muestras se realiza principalmente cuando se genera un error en algún dato obtenido, el cual no muestra una 100% de confiabilidad. Lo que hacemos es repetir las corridas. Entonces aquí podemos ver si fue por un error aleatorio, podemos determinarlo y así nosotros dar un resultado correcto en el mismo tiempo en el cual nosotros procesamos la muestra. La reproducibilidad del método, pues se tiene que tener esta reproducibilidad. También sensibilidad y especificidad. Esto lo vamos a hablar más adelante. La estabilidad de los reactivos, esto es muy importante, como ya se mencionó, se deben de tener un almacenamiento correcto de estos, ya que a nosotros colocarlos cuando hacemos a un análisis, se puede tener un error al nosotros no manejarlo correctamente y colocarlo en nuestra bata, en lo cual ocurre seguidamente, los controles se colocan en la bata o algún colorante, el cual puede ser fotosensible, no se almacena bien y este va a tener un vire, el cual nos va a dar un resultado el cual no es confiable. El control de calidad externos. Vamos a tener algunos laboratorios los cuales se van a prestar a nosotros para poder nos van a dar algunas muestras, los cuales vamos a analizar y vamos a comparar los resultados con ellos para ver para ver que se encuentran correctos los dos laboratorios. El registro de documentación, lo que mencionó la Comet, es que es donde más se llevan errores. Principalmente ya se están llevando diferentes metodologías, las cuales son QRs y también códigos de barras, los cuales ya contienen todos los datos del paciente, ya que anteriormente se cometían muchos errores al nosotros solo colocar con plumón indeleable en el tubo, en algún tubo de pendor en el cual se va a realizar esta prueba y ya se tiene un mayor registro y una mejor documentación al tener códigos QRs y lectores de barras, los cuales pues van a ser leídos con una máquina y posteriormente se va a automatizar esto y mejorar la calidad en el procesamiento de toda la muestra. Siguiente, por favor. En este caso, vamos a ver la selección de medios de cultivo, en donde, pues como ya les mencionaron algunas pruebas en el primer video, vamos a tener que mantener un registro de cada placa de agar y medio de cultivo. También en cada batería de medios de cultivo del cual nosotros vamos a realizar, eh, se debe colocar un control de nuestro medio de cultivo con una cepa ATCC, la cual puede venir en el mismo lote cuando se compra este medio y el cual lo vamos a utilizar para poder confiar en los datos de cada medio de cultivo, aparte de las pruebas que ya se le debieron haber hecho anteriormente. A nosotros tener
batería de medio de cultivos correcta, vamos a evitar errores y vamos a tener un aislamiento eh, del microorganismo que se quiere identificar para poder nosotros dar resultados confiables más rápidos sin sin ningún principio o toma de error. Siguiente, sí, por favor. Bueno, ¿para qué necesitamos una confiabilidad en medios de cultivo? Aquí coloqué algunas enfermedades las cuales están en un límite alto de muertes en México y cómo son aislados. Nosotros debemos de tener confiabilidad en medios de cultivo, ya que pues un resultado no confiable puede dar en la muerte y pueden hacer daños principalmente a la marca, en este caso del laboratorio en el cual se esté trabajando, o también un daño económico a la empresa en la cual es el laboratorio. Principalmente la selección de los medios nos ayuda a identificar algunos microorganismos los cuales causan daños a nivel mundial y son principales, como tuberculosis, salmonelosis, la cual puede ser detectada y si nosotros no elegimos un medio de cultivo adecuado para poder aislar a estos microorganismos, podemos generar error eh, en nuestra toma de datos y toma de selección de los medios de cultivo y generar un error el cual pues puede ocasionar la muerte de una persona y todos los errores correspondientes que ya les mencioné. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí. Bueno, aquí les muestro un gráfico en el cual la CONAMED muestra cómo, bueno, algunos patógenos, los cuales causan a nivel mundial, el de la izquierda de Estados Unidos y el de la derecha, ya es un poco desglosado sobre algunas patologías que se causan. A nosotros no seleccionar un medio de cultivo adecuado para aislar cualquiera de estos microorganismos, podemos tener un error. Eh, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha dictado muchas veces y muchos errores en la cual en la selección de los medios de cultivo y la poca confiabilidad de estos ha mostrado un error al nosotros dar una determinación del microorganismo y esto ocasiona que la persona padezca esta enfermedad sin tener una certeza de lo que tiene y pues se generan algunas demandas. La CONAMED es la que se dedica a esto y pues estas son las gráficas de cómo algunos microorganismos matan a la población. Siguiente, porfa. Bueno, también hay que checar para el control de calidad microbiológico, bacteriológico, perdón, lo que son las pruebas de esterilización que se utilizan para el control rutinario de lo que son el rendimiento de material, bueno, de equipos que se utilizan principalmente para la esterilización, como lo es el autoclave. Aquí se utilizan principalmente dos, que es la prueba de esterilización Bowie-Dick y la prueba como un dispositivo de desafío de producto. Este, la siguiente, por favor. Bueno, ¿en qué consiste el test de Bowie-Dick? Este es un indicador químico de tipo 2, que es decir, este es un indicador para un ensayo específico. El test de Bowie-Dick tiene unas hojas indicadoras que están diseñadas a base de un indicador químico que va a virar al entrar en contacto con vapor cuando éste está a 134 grados centígrados durante de 3 a 5 minutos o a vapor a 121 grados centígrados durante 15 minutos, que es normalmente lo que dura una esterilización. Esta es una medición práctica y es directa sobre la calidad y el poder de la penetración de lo que es el vapor, la funcionalidad de la bomba de vacío de los autoclaves por el prevaciado y por la presencia de las filtraciones de aire. En las imágenes se puede observar cómo se ve claramente cuando sí pasa o no pasa este test, la esterilización. También se recomienda hacer un test por día en cada autoclave de vapor al inicio de las jornadas laborales, con el esterilizador en régimen y utilizando la cámara vacía. También se tiene que utilizar este test cuando se realiza alguna reparación o cuando hay alguna falla, una sospecha de falla en las autoclaves. Siguiente. También otras pruebas de esterilización que se ocupan en la bacteriología es la determinación de la carga de organismos vivos,
la prueba de esterilización con indicadores biológicos y las pruebas de endotoxinas. Estas principalmente se utilizan en el área farmacobiológica. Sin embargo, también en la parte de bacteriología se utiliza, por ejemplo, cuando se quieren utilizar antibiogramas, cuando se utilizan para checar alguna resistencia ante sí, a algún antibiótico, se realizan estas pruebas para observar que realmente lo que vamos a utilizar, los antibióticos que vamos a utilizar, pues realmente funcionen correctamente. Y bueno, y la prueba de crecimiento en medios de cultivo también es algo que ya mencionamos anteriormente. Sirve para garantizar la funcionalidad de los medios de cultivo para el cual fue diseñado, es decir, si son selectivos y si son diferenciales, y la capacidad nutritiva del medio para permitir el crecimiento de un microorganismo. Es decir, está dando que sí está dando las condiciones óptimas para que se desarrollen los microorganismos para los cuales fueron hechos estos medios de cultivo. Algunos microorganismos de control o de referencia que se llegan a utilizar es Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Corugia rhizophylla y Staphylococcus epidermidis. Y bueno, dentro de de estas evaluaciones de los medios de cultivo se realizan diferentes técnicas para poder evaluar realmente si tienen estas capacidades nutritivas y si tienen estas propiedades selectivas y diferenciales, como lo realiza el método de Mercimirra, que eso es lo que hace, evaluar la capacidad nutritiva y evaluar estas propiedades. También tenemos por otro lado el método ecométrico de Mosel, que este únicamente nos va a permitir demostrar lo que son las propiedades selectivas de los medios de cultivo. Y tenemos la técnica de Mosel modificada, que este va a permitir evaluar la capacidad nutritiva de los medios de cultivo. Todo esto para corroborar que realmente están creciendo las bacterias que deberían de crecer en las condiciones adecuadas. Siguiente. Y bueno, por otro lado tenemos las pruebas de identificación. Estas se dividen en dos, que son los métodos fenotípicos de identificación, como lo que es el método fenotípico de identificación, que lo que va a hacer es comparar las características fenotípicas de bacterias desconocidas con aquellas de algún cultivo tipo. La fiabilidad de la identificación está en proporción directa de las características similares que tengan entre estas dos. Como ya mencionamos anteriormente, hay algunas pruebas que se repiten que ya observo que ya mencionaron mis compañeros. Estas se denominan como pruebas primarias, que es la tinción de Gram, crecimiento en diferentes atmósferas de incubación o diferentes medios de cultivo, cómo salgan las pruebas de oxidación y de catalasa, si son el tipo de oxidación o de la fermentación que realicen, la producción de esporas, la movilidad y algunas pruebas bioquímicas. Esta es siguiente. Y por otro lado tenemos las pruebas de identificación, pero realmente estos ya son los métodos moleculares de identificación. Estas técnicas de identificación molecular en bacterias se utilizan principalmente en el análisis del ARNR16S y en algunos otros genes que se basan en la amplificación de genómica y en la secuencia de estos genes o de sus fragmentos. Algunos métodos moleculares de los más utilizados son PCRs, el LAMP y el ELISA, aunque el ELISA también, más que molecular, se denomina inmunológico. Estas se realizan principalmente cuando las cepas que se aíslan son fenotípicamente atípicas, es decir, que no coinciden con lo que marca la bibliografía, con algunas cepas de difícil identificación o de un crecimiento fastidioso, es decir, que tardan mucho en crecer o que se tienen condiciones bastante difíciles de cultivar, así como la descripción de nuevos patógenos. Bueno, como ya lo habían mencionado antes, vamos a necesitar controles positivos y negativos. Estos se recomiendan para análisis cualitativos y semi-cuantitativos. Se van a incluir ciertos, en algunos procedimientos como las tinciones, que ya se había mencionado antes, para medios de cultivos y para reactivos.
Estos se recomiendan utilizarse en todos los análisis y ya que esto va a ayudar a, por ejemplo, a que va a validar un nuevo lote o algún kit nuevo que se esté utilizando, cada que entre personal nuevo. También nos va a ayudar a evaluar el almacenamiento correcto o para evitar la utilización de reactivos que estén caducos. Para utilizar estos controles se deben de tener ciertos aspectos, como por ejemplo, se deben de utilizar estos controles cada nuevo análisis o o en las recomendaciones del fabricante también viene especificado. Los controles también se deben de utilizar cercanos al valor de corte, esto para asegurar los controles, bueno, un resultado positivo débil. Para los procedimientos de aglutinación se deben utilizar 3 controles, como por ejemplo el positivo débil, control negativo y el positivo fuerte. También existen otros tipos de controles, que son los controles de extracción, para verificar que el microorganismo se haya extraído satisfactoriamente. Esto, por ejemplo, aquí les menciono a Streptococcus del grupo A. También se mencionó ya que se usan microorganismos con características ya definidas, esto para verificar que los medios funcionen correctamente. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar de las cepas de referencia. Estas son poblaciones de microorganismos de una misma especie. Los laboratorios en bacteriología deben de ser indispensables para realizar los controles de calidad internos. Con esto se garantiza que los resultados sean fiables, reproducibles y que tengan trazabilidad. Estas cepas se deben de obtener de ciertas colecciones internacionales o nacionales que sean reconocidas, como por ejemplo la ATCC, que es la Colección Americana de Cultivos Tipo. Otra sería la Colección Nacional de Cultivos Tipo del Reino Unido y la colección del Instituto Pasteur. Siguiente. Bueno, para mantener estas cepas se requieren que éstas tengan sus condiciones originales. Entre ellas se considera la viabilidad, la pureza, la estabilidad fisiológica y bioquímica, sin que tenga variaciones fenotípicas ni genéticas. Por esto, para la conservación de estas se requieren varios criterios para seleccionar el mejor método de preservación, como la viabilidad, la pureza. También interfieren aquí los costos del proceso, la frecuencia del uso que le vamos a dar a la cepa y el tiempo, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Algunas técnicas de conservación sería el congelamiento a -20 grados, la deshidratación para cepas, para esporas y hongos, el uso de algunos crioprotectores como, ¿cuál era? Bueno, el uso de ciertos crioprotectores. Y para métodos a largo plazo sería la ultracongelación y liofilización. Siguiente. Bueno, dentro del control de calidad para las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, tenemos que en términos generales son componentes de un programa de aseguramiento de la calidad. Estas pues conllevan la realización del control de calidad interno utilizando estas cepas de referencia, también estableciendo técnicas del personal que las va a ejecutar,
Estos tienen que tener obviamente conocimiento previo, experiencia y pues habilidades necesarias. También se tiene que verificar el resultado de los antibiogramas, se tiene que tener estrategias de selección de pruebas clínicas previamente relevantes. También se tiene que tener revisión de resultados por parte de algún supervisor, disponibilidad del manual de procedimientos, se tiene que tener registro de los resultados de los antibiogramas en las rutinas y se tiene que tener un registro y mantención previa de los equipos e instrumentos que se van a utilizar, así como la disponibilidad de los insumos requeridos. Tenemos que dentro de las cepas de referencia, el CLCI pues, recomienda el uso de las cepas ATCC para el control de calidad interno de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana. Estas cepas recomendadas son seleccionadas en base a la susceptibilidad o resistencia de algún agente antimicrobiano que se desee utilizar y su desempeño es confiable cuando se prueban utilizando los estándares de esta misma organización. Además, estos también los utilizan el Laboratorio de Referencia de Bacteriología del Instituto de Salud Pública. En la selección de las cepas para el control de la calidad interna se pueden considerar algunos criterios, como que estas cepas de referencia tienen que estar establecidas su género y su especie, y que más se manejen en los aislamientos bacterianos de los pacientes que se van a estar analizando, así como que se seleccionen las cepas de referencia que tienen rangos definidos para los halos de inhibición de los antimicrobianos que van a ser probados. Aquí, pues, bueno, hay algunas cepas de referencia que marca el CLCI. Ya hemos hablado de los medios de cultivo, pero específicamente se ocupa el agar Müller-Hinton. Este puede ser de origen comercial o preparado localmente a partir de un medio deshidratado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, y debe cumplir con las características necesarias para obtener halos de inhibición dentro de los límites de aceptabilidad. Dentro de estas características, pues debe de tener el agar altura recomendada de 3.5 a 4.5 milímetros y se debe utilizar un pie de metro para medir como está indicando pues, la figura, como se ve en la figura. También el pH del agar pues se debe de controlar. Este pH pues debe estar entre 7.2 a 7.4 temperatura ambiente, por lo cual pues es ideal controlar este pH. Cuando se solidifica, se debe utilizar un potenciómetro o en su defecto pues alguna cinta indicadora con escala de 0.2 en 0.2. Este pH pues está recomendado que se evalúe con la cepa de Escherichia coli ATCC 25922 frente a gentamicina dentro de un rango aceptable de 16 a 26 milímetros y a tetraciclina con un rango de 18 a 25 milímetros. No debe de tener humedad y se debe de observar que no debe de tener gotas de condensación. Estas placas se deben de secar a la estufa de 35 grados de 10 a 30 minutos antes de usarlas. También se debe de hacer pues, una prueba de esterilidad y un control de nivel de los cationes de calcio y magnesio. Esto pues se ocupa con una cepa de Pseudomonas aeruginosa, ATCC 27853, igual frente a gentamicina. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los discos antimicrobianos, con respecto a la utilización de los sensidiscos, esto se debe tener pues las siguientes consideraciones. El número de discos pues puede variar dependiendo del tipo de bacteria, entre un máximo de 12 discos en placas de 150 milímetros o 6 discos en placas de 100 milímetros. Se debe pues, verificar esto en las tablas del CLCI, el 2A a 2J, que es el M100, que están pues vigentes para cada uno de los grupos bacterianos. También se deben utilizar discos que se encuentren dentro de su periodo de vigencia y se deben conservar pues libres de humedad. También estos pues se deben de almacenar idealmente congelados a menos 20 grados en envases pues que son herméticos con desecador, teniendo en cuenta pues las recomendaciones del fabricante. También tenemos al inóculo, pues la turbidez de la suspensión bacteriana inocular en este medio pues debe tener una densidad a 0.5, que es 1.5 por 10 a la 8 UFCs. Esta pues medición debe ser realizada a través del turbidímetro o comparando directamente, que sería de forma visual.
La suspensión preparada, control, que es 0.5 bajo una luz transmitida. Este estándar de McFarland, también llamado etalón, que está hecho de sulfato de bario, se debe agitar antes de usar y al terminar su uso se debe guardar protegido de la luz. Y este estándar pues también se puede tener obtenido comercialmente y también es necesario verificar su vigencia. Es importante que se debe tener en cuenta que a mayor densidad hay menor inhibición de los microorganismos, por lo cual pues puede haber una probabilidad de ocurrencia falsa de resistencia a los antimicrobianos que se van a poner a prueba. Y también a menor densidad hay mayor inhibición de los microorganismos, por lo cual pues va a haber una mayor probabilidad de que la ocurrencia de falsa sensibilidad a los antimicrobianos estudiados. También tenemos la incubación, que esta pues se debe incubar en atmósfera normal de 35 a más o menos 2 grados centígrados, tiempo de incubación de 18 a 24 horas. Esto va a depender pues del agente bacteriano que se va a probar. También la medida de punto final está dada por la lectura de los halos de inhibición. Se debe leer con una luz reflejada con un fondo oscuro y se debe cuantificar y registrar los halos de inhibición en milímetros. También pues se deben utilizar las tablas de referencia del CLSI, como ya les mencioné, las tablas A4 y AB para el método de difusión. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de la frecuencia de control, inicialmente para cada antimicrobiano utilizado y su cepa TCC, que está definida por el CLSI, se debe realizar de manera diaria o cada vez que el laboratorio realice la prueba hasta obtener 20 lecturas. Si las lecturas son correctas, que son dentro del rango de lectura esperado, se puede pasar a un control de calidad interno semanal. También otra alternativa es la realización de repeticiones para la misma combinación de la cepa y del antimicrobiano utilizando 3 distintas preparaciones del inóculo en 5 días distintos para obtener 15 resultados. Aquí si se obtiene entre 0 y un resultado fuera de rango, el control interno pasa. Y igual si se obtiene 2 y 3 de los 15 resultados que están fuera de rango, aquí se debe repetir el mismo proceso, las 15 repeticiones. Y pues se va a tener como referencia la tabla 4 C del M100 del CLSI, que lo va a resumir la frecuencia del control de calidad interno para este método. Sin embargo, si el laboratorio se encuentra en régimen semanal del control de calidad interno, con resultado fuera de rango para cualquier antimicrobiano, con cualquiera de estas cepas, se debe identificar el error, corregir y repetir. Si este resultado que se repitió está dentro del rango, se continúa con la frecuencia semanal. Si el resultado está fuera de rango o se identifica el error, se deben tomar acciones correctivas, evaluando todas las variables que se definieron que pueden afectar en los resultados obtenidos. Posteriormente, se debe repetir este control de calidad interno en forma diaria por 5 días consecutivos. Y si los resultados obtenidos están dentro del rango de control, se vuelve control semanal. Y bueno, aquí nada más hay una hoja de registro, lo cual pues se deben de tomar los resultados control y es como se debe de llenar. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la tabla que les mencioné, de la tabla 4A del documento M100 S24 del CLSI, donde pues podemos ver todos los antimicrobianos y las concentraciones del disco y los halos de inhibición de cada cepa de referencia. La que sigue, por favor. Y ya por último tenemos los sistemas automatizados y semiautomatizados. Tenemos el Pretty Platter Robotic Spiral Platting and Streaking. Pues es un método automatizado, es pues digamos lo más novedoso que hay, ya que pues tiene la ventaja de que es pequeño y cabe en el laboratorio. Pues puede funcionar a cualquier altura de agar, hasta pues 12 apiladores de cada 15 plantas cada uno. Puede inocular distintos medios y permite el proceso de inoculación que sea directamente de la colonia bacteriana en agar.
también es de fácil instalación. Tenemos el BDK Diestra Inocual Sample Processor, que pues minimiza la contaminación de aerosoles mediante el rayado. También permite al personal mejorar el tiempo de tareas para tareas que son repetitivas, procesamiento de alto rendimiento y la flexibilidad para procesar muestras que son urgentes. Tenemos el Previsola, que pues permite aislar colonias de una forma optimizada, también pues elimina el riesgo de contaminación cruzada, disminuye la necesidad de volver a inocular, también es que ahorra el flujo de trabajo y también los costos, y pues tiene una contabilidad con medios diferentes. Tenemos al sistema API, que pues es un sistema semiautomatizado, y pues eso sería todo. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención, profesora. Hasta luego.